Buenas tardes, bienvenidos a este curso introductorio sobre la norma internacional ISO/IEC 17020 y el documento ILAC P15, que son los dos documentos que establecen los requisitos para la operación de los organismos de inspección. Mediante esta charla buscaremos hacer una introducción a esos dos documentos y explicar cómo deben funcionar los organismos de inspección que deseen acreditarse o que estén acreditados ante un organismo de acreditación bajo estos dos documentos. Inicialmente hablaremos de qué es la inspección. La inspección entonces se describe como un examen, una evaluación que le hacemos a un producto, a un proceso o a un servicio o a una instalación. El requisito particular que tiene o que debe tener este producto, este proceso, servicio o esta instalación es que normalmente ya se encuentran dentro de su uso previsto. Hablando particularmente de tanques para el almacenamiento o para el transporte de gas combustible, son tanques que ya han sido instalados o tanques que han pasado por un proceso de mantenimiento y posteriormente requieran una inspección. En todo caso, la inspección o este examen se desarrolla con base en dos tipos de requisitos, es decir, es necesario evaluar el estado en el que se encuentra, particularmente en nuestro caso un tanque, en función de dos requisitos. Los requisitos específicos, que son aquellos que requieren mediciones, que requieren la determinación de características mucho más particulares, para lo cual utilizamos instrumentos de medición, y de requisitos generales, los cuales están relacionados más con el estado físico, con el estado visual, con la presencia de abolladuras, de golpes, de deformaciones y que se basan en el criterio visual que tiene el inspector, lo que él pueda observar durante la inspección y el criterio que él tenga para determinar si hay presencia o no de un defecto. A ello le llamamos el juicio profesional. ¿Dónde encontramos la inspección? De forma cotidiana, cuando se desarrolla un proceso productivo, normalmente en la finalización de un proceso productivo se lleva a cabo la inspección como parte de un control de calidad. Adicionalmente, cuando se hace importación, venta o compra de productos, para la aceptación de un lote de productos normalmente se utiliza la inspección, de manera tal que el inspector examina algunos de estos productos del lote y si esos productos se encuentran en condiciones adecuadas, el lote completo es aceptado. Sin embargo, en nuestro caso en particular, aplicamos la inspección dado que los productos que inspeccionamos se encuentran regulados o normalizados. Es decir, existe una reglamentación por parte del Gobierno Nacional que exige que la inspección sea llevada a cabo con cierta frecuencia a ciertos periodos de tiempo para confirmar o asegurar que esos productos ya dentro de su uso previsto se encuentran funcionando de la misma manera en las mismas condiciones de seguridad como si fueran nuevos. Actualmente en Colombia varios productos se encuentran regulados, es decir, que requieren inspecciones periódicas. Los más comunes y los más conocidos de ellos son inicialmente la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, que es llevada en centros de diagnóstico automotor a vehículos. Esta revisión técnico-mecánica es llevada a cabo anualmente, ya sea después de 2 años para vehículos particulares o de 6 años para vehículos de servicio particular, 2 años para servicio público, y es necesario llevar a cabo esta inspección con el objetivo de confirmar que un vehículo continúa operando en las mismas condiciones como si fuese nuevo. Adicionalmente, en Colombia se hace inspección de las instalaciones internas para el transporte o el suministro de gas combustible, normalmente para gas propano o gas natural, y es una inspección que se lleva a cabo previo antes de su puesta en servicio y posteriormente cada 5 años.
También en Colombia se inspeccionan las instalaciones eléctricas antes de la electrificación de cualquier residencia, de cualquier unidad o cualquier construcción, y a partir de ahí cada 10 años cuando son inspecciones o más bien cuando son instalaciones especiales. En nuestro caso particular, el ministerio exige que se inspeccionen tanto los tanques estacionarios para el almacenamiento de gas como los carrotanques y vehículos cisternas que se utilizan para el transporte y comercialización del gas GLP. Estas inspecciones se llevan a cabo de forma anual, la inspección o revisión parcial, y cada 5 años para el caso de inspecciones de tanques para transporte, 10 años para el caso para tanques estacionarios, pero adicionalmente, cada vez que se haga un mantenimiento total, es necesario llevar a cabo una inspección total también. Bueno, ¿cómo implementar o cómo llevar a cabo inspecciones independientes dentro de una empresa? Es ahí donde entran los requisitos de la norma ISO IEC 17020 y los requisitos de la norma o del documento ILACP 1505 versión 2020. Estas normas se utilizan para llevar a cabo inspecciones independientes, es decir, inspecciones donde no tenemos una relación directa con la fabricación, el suministro, la venta o el mantenimiento o el diseño de los productos que nosotros inspeccionamos, sino que nuestra actividad económica consiste en vender el servicio de inspección. Para poder vender servicios de inspección en Colombia es necesario la implementación de estos requisitos y posteriormente someternos a un proceso de acreditación. La acreditación consiste en una auditoría llevada a cabo aquí en Colombia únicamente por una entidad que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, quien realiza esta auditoría para confirmar que tengamos en funcionamiento los requisitos de estas dos normas, y si evidencia que es así, nos otorga el certificado de acreditación. En el año 2020 fue emitido el documento ILACP 15 del que ya hemos mencionado. Este documento proporciona una orientación sobre cómo implementar o hasta dónde profundizar en la norma ISO IEC 17020-2012. Por lo tanto, es necesaria su implementación y su mantenimiento. El ILACP 15 es un documento que nos dice hasta dónde debemos profundizar en el cumplimiento de cada uno de los requisitos y hasta dónde el equipo evaluador o el equipo auditor del Organismo Nacional de Acreditación debería exigirnos y debería evaluarnos. Actualmente contamos con ese documento implementado dentro de CertiControl. Veamos los requisitos que tiene la norma ISO IEC 17020. La norma comienza a describir los requisitos o los deberes que debe cumplir un organismo de inspección a partir del capítulo 4. La norma contiene 8 capítulos, siendo los 3 primeros capítulos introductorios, y el capítulo 4 nos habla ya de los requisitos generales, donde sobresalen particularmente los requisitos de imparcialidad e independencia y de confidencialidad. Cuando hablamos de la imparcialidad, la norma nos pide que se haga un análisis de riesgos donde se identifica cuáles son los diferentes riesgos que podrían afectar el desarrollo de nuestras actividades en el marco de la imparcialidad. La imparcialidad está definida como la presencia de objetividad, es decir, que no hay presencia de conflictos de intereses o estos se han resuelto. Se espera que un organismo de inspección que venda inspecciones no tenga ningún tipo de conflictos de interés ni ningún tipo de sesgos, sino que pueda llevar a cabo su inspección de una forma técnica y competente. Por lo tanto, será necesario llevar a cabo un análisis de riesgos donde identifiquemos qué factores internos y externos podrían afectar el desarrollo de las inspecciones y evitar que éstas sean desarrolladas completamente de forma imparcial. Una vez identificados los riesgos, habrá que hacer un análisis de probabilidades y consecuencias que busca determinar una serie de acciones, una serie de controles y tratamientos para eliminar o minimizar dichos riesgos.
Este mismo análisis de riesgos tendrá que concluir en la demostración de que hemos eliminado o hemos minimizado esos riesgos y que con el paso de los años estos riesgos no se han materializado. La identificación debe incluir los riesgos derivados de las actividades que realiza el organismo, de las relaciones que tenemos con otras entidades y de las relaciones que tiene el personal del organismo. Es por eso que se hace importante identificar al ingreso de cada funcionario al organismo y anualmente cuáles son sus relaciones. Por ejemplo, cuáles son las empresas en las que ha trabajado, cuáles son las actividades que son desarrolladas por las personas que componen su núcleo familiar o su núcleo de amigos más cercano, de manera tal que podamos identificar potenciales riesgos en dichas relaciones. También la norma nos pide llevar a cabo el desarrollo de diagramas organizacionales u otro tipo de diagramas que nos permitan tener mayor claridad en cómo son las relaciones internas al interior del organismo para identificar potenciales riesgos a la imparcialidad. El capítulo 5 habla sobre los requisitos relativos a la estructura del organismo, donde sobresalen dos requisitos: los requisitos de carácter administrativo y los que tienen que ver con la organización y la gestión. Dentro de los requisitos de carácter administrativo, además del cumplimiento de los requisitos legales, la norma nos va a pedir contar con disposiciones, por ejemplo, un fondo económico o un seguro o póliza para cubrir las responsabilidades derivadas de nuestras operaciones. Todo organismo de inspección debe contar con esa póliza o ese fondo que va a utilizar en el caso tal de que dentro del desarrollo de las inspecciones se lleve a cabo algún daño, alguna afectación a algún tercero. Por ejemplo, a nuestros clientes, a transeúntes, a operarios, a instaladores que estén presentes en el momento de la inspección. Dentro de estos requisitos del capítulo 5, también se nos pide mantener la capacidad para llevar a cabo las inspecciones. Cuando hablamos de la capacidad, la norma se refiere a las actividades de inspección que hemos demostrado sobre las cuales tenemos competencia. Para nuestro caso, hemos demostrado tener competencia, es decir, tener personal, tener equipos suficientes y tener procedimientos documentados para llevar a cabo inspecciones de tanques estacionarios y de tanques para la comercialización o suministro del gas. ¿Cómo mantenemos la capacidad y cómo demostramos que nos mantenemos competentes? Llevando a cabo inspecciones ficticias o simuladas sobre las actividades que son poco frecuentes, designando suplentes competentes para cargos clave, por ejemplo, el director técnico, y adicionalmente haciendo interrupción de actividades cuando se ausenta personal clave en caso tal de que no tengamos suplentes. El capítulo 6 nos habla sobre los requisitos relativos a los recursos del organismo. Los recursos están definidos como el personal, las instalaciones y los equipos y la subcontratación. Entendamos en este numeral de instalaciones como aquellos espacios físicos como las oficinas o cualquier otra instalación, bodegas por ejemplo, donde está operando el organismo, donde el organismo tiene su sede. Dentro de los requisitos del capítulo 6.1 relativo al personal, el requisito que más resalta es la necesidad de contar con un manual de cargos, manual que va a contener una descripción del puesto de trabajo, es decir, una pequeña descripción del cargo, el conjunto de las obligaciones, responsabilidades y autoridad, siendo estos los deberes, hasta dónde debemos nosotros desempeñarnos, cuáles son los límites que tenemos como funcionarios del organismo, las responsabilidades, que son aquellas actividades o procesos que nosotros somos responsables en cada uno de nuestros puestos de trabajo, y el nivel de autoridad, que son las decisiones que podemos tomar como en cada uno de nuestros cargos.
También el manual de cargo debería contener la competencia, es decir, los requisitos de educación, formación, habilidades, experiencia, conocimientos y certificaciones necesarios para que se nos contrate en un cargo o se nos asigne a este cargo. Estos niveles de educación, formación, experiencia y certificaciones son avalados a través de documentos, aquellos documentos como los que soportan la hoja de vida. Y adicionalmente, las habilidades son avaladas a través de las evaluaciones del desempeño y los conocimientos a través de exámenes. Por ello, es necesario llevar a cabo, al menos una vez al año, exámenes de conocimientos y de evaluación del desempeño, así como las actividades de supervisión en sitio para demostrar que contamos con esas habilidades y conocimientos específicos. La norma también nos pide que demostremos tener conocimiento del sistema de gestión y esa es una de las razones por la cual llevamos a cabo esta capacitación y para algunas personas la habilidad para implementar procedimientos ya sea técnicos o administrativos. Dentro del numeral 6.2 de instalaciones y equipos, se nos pide que tengamos equipos necesarios para llevar a cabo las actividades de inspección, equipos que van a ser categorizados como equipos de influencia significativa en la inspección. ¿Cuáles son estos equipos? Aquellos que utilizamos para medir y declarar la conformidad, como por ejemplo para medir espesores de pared, para medir distancias, para medir temperaturas, para medir presión o para medir presencia de fugas. También dentro de los equipos significativos se encuentran aquellos que lleguemos a utilizar para mediciones ambientales en caso tal de que la inspección así lo requiera. En mediciones ambientales como por ejemplo la humedad relativa o la temperatura ambiente. Y aquellos patrones o materiales de referencia que utilizamos para llevar a cabo la calibración o la verificación, más bien la comprobación en medio de las inspecciones, actividades que son llevadas a cabo internamente con el objetivo de confirmar que los equipos mantienen su estado de calibración. Recordemos que aquellos equipos que tienen influencia significativa en la inspección deben ser identificados con una identificación única proporcionada por el organismo y deben someterse a calibraciones de acuerdo con un programa establecido. El capítulo 7 nos habla sobre los procesos. Cuando hablamos de los procesos, se refiere a la determinación de métodos y procedimientos para llevar a cabo la inspección, para dar directrices a los inspectores y el resto del personal de cómo se llevan a cabo las actividades de inspección. También este numeral nos habla sobre cómo debemos hacer el tratamiento de los ítems o muestras de inspección, es decir, en nuestro caso, de los tanques. ¿Cuáles son los registros que van a quedar derivados de la inspección? Aquellos registros que permitan demostrar que toda la inspección se llevó a cabo de forma completa y al final cómo se debe elaborar un informe de inspección entendiendo que toda actividad de inspección debe respaldarse por un informe de inspección. El documento del acto 15 profundiza aquí aclarando que además de la norma ISO y IEC 17020, algunos organismos deberían implementar la norma ISO y IEC 17025. ¿Qué tipos de organismos? Aquellos que durante su inspección no tengan mucha participación de los inspectores, sino que toda la inspección se vaya a realizar únicamente con equipos. La norma ISO IS 17025 es una norma que está enfocada a los requisitos para laboratorios. En nuestro caso en particular estaría hablando de laboratorios para hacer ensayos. En ese caso, normalmente las mediciones, las determinaciones sobre un producto se basan exclusivamente en ensayos de laboratorio. En nuestro caso en particular no nos aplica la implementación de 17025, dado que una parte grande de nuestra inspección es desarrollada mediante
la presencia del inspector, siendo el inspector el que tiene que dictaminar, por ejemplo, la presencia de abolladuras, de golpes, de corrosión o de deformaciones, y no necesariamente todo a través de mediciones. Cuando eh, también el regulador, el normalizador nos diga que debemos implementar esa norma 17025, esa será la norma a implementar. Por el momento, tal requisito no nos aplica. El capítulo 8 de la norma ISO IS 17020 se refiere a los requisitos del sistema de gestión. Un sistema de gestión es una serie de actividades que se llevan a cabo de forma adicional a las actividades de inspección, de forma adicional a la operación del organismo, pero son actividades supremamente importantes porque nos van a ayudar a la normalización, a la estandarización y al mejoramiento. Mediante la implementación de un sistema de gestión podemos asegurar que todas las inspecciones son desarrolladas siempre de la misma forma, dado que un sistema de gestión tiene requisitos para la implementación de procedimientos instructivos, es decir, nos va a decir cómo elaborar procedimientos, cómo elaborar instructivos, cómo elaborar manuales, que van a ser utilizados más adelante para enseñarle a los inspectores sobre cómo llevar a cabo las inspecciones. También el sistema de gestión nos brinda información sobre cómo elaborar informes de inspección, registros de inspección, certificados de inspección, de manera tal que siempre la información que se presenta ante el cliente se presente bajo los mismos estándares y no se genere confusión. Un sistema de gestión también tendrá requisitos para hacernos autoevaluaciones e identificar dónde podemos mejorar y para determinar si se están cumpliendo los requisitos, las directrices o las expectativas de la alta gerencia o en su caso establecer herramientas para alinearnos a dichas directrices, siempre asegurando el cumplimiento de los requisitos de esta norma. Esos requisitos del sistema de gestión están establecidos en el capítulo 8. También están establecidos en una norma internacional que es la ISO 9001, pero la ISO 9001 es de implementación voluntaria. Actualmente en CertiControl no tenemos implementada la norma ISO 9001, dado que no es de obligatorio cumplimiento para nosotros, sino únicamente lo que dice este capítulo 8. Hablemos de él. El capítulo 8 nos habla inicialmente sobre la necesidad de establecer políticas y objetivos. Las políticas y objetivos son establecidos por la alta dirección, normalmente los socios o propietarios del organismo, así como por la gerencia. Se esperaría que continuamente, al menos una vez al año, esas políticas y objetivos sean revisados para confirmar que se mantengan adecuados. Los objetivos determinan a dónde queremos llegar con el organismo. Por ejemplo, cuál es el nivel de desempeño que esperamos por parte de nuestro equipo de inspectores, cuál es el comportamiento que esperamos de los equipos de medición, cuáles son las expectativas que tenemos con relación a nuestros clientes. Los objetivos son cuantificables, así que normalmente van acompañados de una meta, de un valor numérico, y anualmente se espera que estemos haciendo revisión del cumplimiento de ese valor numérico para ver si estamos alineados con la expectativa que tenemos. Por otro lado, las políticas son directrices establecidas por la alta gerencia, la alta dirección, con el objetivo de lograr el cumplimiento de dichos objetivos. Por ejemplo, si nuestra expectativa es mejorar con relación a la satisfacción que tienen nuestros clientes, muy seguramente habrá una política asociada a ello donde se establezca que todo el personal del organismo debe tratar bien a los clientes, debe mantener un alto estándar de atención al cliente y de servicio al cliente, debemos capacitarnos continuamente en relación a técnicas de servicio al cliente, debemos cumplir en cuanto a la expectativa, tiempos de entrega, de manera tal que al final veamos reflejado en las mediciones que sí estamos mejorando con relación a la atención al cliente. El capítulo 8 también nos habla sobre el control de los documentos. El control de los documentos está referido a aquellas pautas,
aquellas directrices para la elaboración de un documento, su revisión y su aprobación. Los documentos en Certicontrol son elaborados con el apoyo del área de calidad, siendo el área de calidad la responsable por la revisión en cuanto a su adecuación, en cuanto a su contenido, en cuanto a su forma, en cuanto a la codificación, a la versión, a la fecha de emisión y otras reglas para evitar que haya confusión en la lectura de los documentos o en dar instrucciones que sean incorrectas. La norma también nos habla sobre el control de los registros, referido a cómo almacenamos, protegemos y guardamos todos los informes, todos los certificados de inspección y todos los demás registros que van quedando de cada uno de los procesos de inspección y de los demás procesos. Recordemos que por temas legales y de confidencialidad será importante almacenar de forma adecuada los registros para que no se pierdan, no se confundan y puedan ser mostrados en caso de una auditoría o de alguna reclamación o de alguna solicitud por parte de los entes reguladores. El capítulo 8 nos habla también sobre la revisión por la dirección. La revisión por la dirección es una actividad que debe llevarse a cabo preferiblemente de forma anual o antes si así se requiere. La norma nos dice que máximo deben pasar 12 meses entre revisión por la dirección y revisión por la dirección. Esta es una actividad llevada a cabo por la alta dirección, donde revisa el cumplimiento de los objetivos, revisa el comportamiento o desempeño del organismo en función de aspectos como por ejemplo los resultados de auditorías internas, resultados de auditorías externas, el estado de las acciones correctivas y preventivas, sobre cómo estamos con relación a las expectativas del cliente y de otras partes interesadas si nos aplica, cómo estamos con relación al desempeño del personal, cómo se ha dado tratamiento a los riesgos que se pueden llegar a presentar en materia de imparcialidad y frente a todos estos requisitos, a toda esta información, toma decisiones para la mejora durante el siguiente año o que se van a aplicar durante el siguiente año. Deben mantenerse los registros de la revisión por la dirección, como por ejemplo actas o informes de revisión por la dirección. La norma también nos solicita dentro del capítulo 8 el desarrollo de auditorías internas. Las auditorías internas son procesos llevados a cabo internamente por personal del organismo o por personal externo en nombre del organismo. Al igual que la revisión por la dirección, una auditoría interna debe llevarse a cabo al menos una vez cada 12 meses. El objetivo de la auditoría interna es hacernos una autoevaluación para verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos que establece la norma ISO IEC 17020 desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8. Las auditorías internas son llevadas a cabo por personal competente, es decir, por personal conocedor de la norma ISO IEC 17020, así como conocedor de la inspección, donde se incluyan actividades de observación en sitio de cómo se llevan a cabo las inspecciones y actividades de revisión de documentos y de registros. Derivado de las auditorías internas, normalmente se generan no conformidades, las cuales son incumplimientos a alguno de los requisitos de la norma u oportunidades de mejora que son potenciales no conformidades. Sobre las no conformidades, la norma nos pide que se generen acciones correctivas, que son acciones que nos van a permitir analizar o identificar la causa que generó la no conformidad e implementar acciones para que no se vuelvan a presentar. Dentro de las acciones correctivas también es importante implementar correcciones que corresponden a la eliminación de la no conformidad. Las acciones preventivas, por su parte, son acciones que se implementan para eliminar no conformidades potenciales. Las acciones preventivas se implementan, por ejemplo, sobre oportunidades de mejora, donde vamos a analizar cuál es la causa raíz que generó esa oportunidad de mejora o esa no conformidad potencial
y sobre ese análisis implementar acciones para evitar que se lleguen a presentar. Tanto en el caso de las acciones correctivas como en las acciones preventivas, habrá que hacer un análisis, por ejemplo, una vez al año, para determinar que éstas han sido eficaces y registrar esa eficacia en los mismos formatos de acción correctiva y acción preventiva. Esa eficacia se va a dar siempre y cuando determinemos que pasado un tiempo, por ejemplo un año, la no conformidad no se volvió a presentar en el caso de acciones correctivas o la no conformidad potencial nunca se presentó en el caso de acciones preventivas. También un requisito del sistema de gestión son las quejas de apelaciones presentadas en la norma en los capítulos 7.5 y 7.6. Las quejas de apelaciones son expresiones de inconformidad presentadas por el cliente. En el caso de las apelaciones, presentada una inconformidad con relación a los resultados o a cualquier decisión que se haya tomado frente a un proceso de inspección, sobre lo cual el cliente nos está pidiendo que se reconsidere esas decisiones, tal vez presentando nueva evidencia que le permita al organismo analizar si el proceso de inspección se llevó a cabo correctamente o si se requiere alguna modificación. Por su parte, las quejas corresponden a inconformidades que pueden estar asociadas al trato que se le dio al ítem de inspección, al trato que se le dio al cliente o cualquier otra queja con relación al servicio prestado. Tanto sobre las quejas como apelaciones, debemos contar con un proceso que nos diga cómo llevar a cabo las actividades, cuánto tiempo máximo podría presentarse desde el desarrollo de una inspección hasta la solicitud de queja o apelación, cuánto tiempo vamos a invertir en el análisis y en la posterior resolución de esa queja y apelación y qué actividades vamos a llevar a cabo para el análisis de quejas y apelaciones para que sean objetivas y puedan darse una respuesta imparcial al cliente. Se esperaría que en el análisis de quejas y apelaciones participen personas que no hayan participado en el proceso de inspección que llevó origen a la queja o a la apelación. Finalmente, el proceso de quejas y apelaciones, que debe estar disponible al público cuando éste lo requiera, debe presentar información sobre cómo le representamos los resultados finales al cliente sobre la queja o la apelación. Muchas gracias por su atención.